Imagínate ser un chico perdedor de mediana edad que su único pasatiempo favorito era publicar reseñas de libros en sus redes sociales. Y un día, como de costumbre, mientras publicaba la reseña de un libro de romance, recibes una respuesta de una chica a quien le había encantado tu reseña, mencionándote que le alegraba el haber conocido a alguien que le interesara el mismo libro que ella. Tú simplemente le respondes normalmente, pero sin darte cuenta, con el paso del tiempo, comenzaron a intercambiar varios mensajes, llegando al punto de que la chica te invitó a salir. Eso te confundió demasiado. Sin embargo, tenías interés de conocer qué tipo de chica era, por lo que a la hora de llegar a la cita y reunirte con ella, te das cuenta de que es una hermosura de mujer. Y como no tenía nada de experiencia tratando con chicas hermosas, solo te estabas poniendo nervioso durante toda la cita. La chica se da cuenta de ello y te propone que sean novios para que ya no seas un perdedor. Pues prácticamente, esta es la premisa de este manga. Se nos cuenta la vida de Yuta, un hombre de mediana edad que su pasatiempo favorito era disfrutar de la lectura de diversos libros y publicar reseñas en sus redes sociales. Principalmente, este expresaba sus quejas en forma de reseñas por medio de sus redes. Cuando de repente publicó una reseña de un libro de romance, una chica le envió una respuesta, mostrando su emoción de conocerlo porque estaba muy encantada de conocer a alguien que igual le gusta el mismo libro que ella. El prota, sin darle importancia, solo respondió a su comentario, pero sin darse cuenta comenzó a intercambiar varios mensajes con dicha chica, llegando al grado de que la chica lo invitó a salir para que se conocieran en persona. El prota al principio estaba dudando en si aceptar o no, pareciéndole raro eso, pero al darse una idea prejuiciosa de cómo pudiera ser la chica, es cuando le entró el interés de conocerla, aceptándole la cita. Al llegar el día de la cita, el prota estaba un poco nervioso, y a la hora en que vio llegar a la chica quedó muy impresionado por lo hermosa que era, no esperándose para nada que dicha chica fuera una hermosura de mujer, estando muy en duda de qué debía de hacer con ella. La chica, quien resultó que se llamaba Hassan, le mencionó al prota que había reservado una mesa en un restaurante. Mientras tanto, Yuta, con su complejo de inferioridad, estaba suponiendo erróneamente que quizás la Hassan se había decepcionado de haberlo conocido, teniendo mucha inseguridad de haber salido con ella. Al llegar al lugar donde habían hecho la reservación, Yuta quedó impresionado por el buen restaurante al que había llevado, y ella le hace burla con que es un buen lugar para tener una cita. Eso sorprendió mucho al prota, puesto que jamás pensó que había salido en plan de cita, suponiendo que quizás Hassan estaba planeando zafarlo de alguna manera. Así, cuando trata de dejar en claro que no es una cita, la waifu le menciona que el restaurante es un buen lugar. Si en algún momento decide traer a alguien más adelante, eso dejó congelado al prota y avergonzado por haber confundido la situación. Dejándose de lado, y cuando estaban entrando al lugar, muchos se le estaban quedando viendo al par de tortolitos, no creyéndose que ambos fueran pareja. Eso solo afectó más al prota con su complejo de inferioridad, sabiendo que solo tuvo suerte al haber salido con una chica muy hermosa como ella. Así que mientras este estaba perdido en sus pensamientos, Asa lo interrumpe para preguntarle qué iba a pedir de comer. Este solo ordena una bebida al igual que la waifu, y celebran por su primer encuentro en la vida real. El prota, como seguía nervioso, intentó darse valor tomando la bebida completa, pero solo terminó atragantándose. La waifu, al verlo, se le acercó para limpiarle en donde se había empapado, y Yuta, al verla tan cerca, se sonrojó mucho por ese motivo, alejándose por eso. Asa se disculpa con él por haberlo hecho asustar, pero parecía como si necesitara ayuda. El prota le pide que no se preocupe, aclarándole que no es un chico atractivo, y mucho menos rico, preguntándole por qué lo había invitado a salir. Ella, con una sonrisa tierna, le deja en claro que cuando encontró una persona con el gusto por el mismo libro, no pudo evitar sentirse emocionada, así que por ese motivo quería saber qué tipo de persona era. Yuta se empieza a describir a sí mismo como una persona sombría, y encima es un perdedor que jamás en su vida ha tenido novia, aclarándole que el libro del que hizo reseña no se lo tomó para nada en serio, ya que siente que el amor está muy fuera de su alcance. La waifu no se tomó a mal todo lo que había dicho, diciéndole que si no tener novia lo convertía en un perdedor, le propone que ella fuera su novia, ya que de esa manera dejaría de ser un perdedor tal y como lo había dicho. El prota estaba muy nervioso por eso, ya que la waifu se le estaba acercando demasiado. Sin embargo, Hassan de forma alegre le mencionó que solo fue una broma, disculpándose por haberle hecho burla. Yuta, avergonzado, estaba un poco aliviado de que fuera una broma, suponiéndolo desde un inicio, pero la waifu aclara que aunque sea un perdedor le sigue encontrando atractivo. Eso nuevamente dejó muy sorprendido a Yuta, pidiéndole que no se burlara de él nuevamente, pero sin darse cuenta ya se había metido en su cabeza, enamorándose de ella en ese momento. Al término de la supuesta reunión, la waifu estaba agradecida por la comida. El prota de igual manera se sentía de la misma forma. Sin embargo, estaba muy decepcionado de sí mismo porque durante todo el trayecto de la cita, solamente estuvo haciendo cosas que lo ponían en vergüenza enfrente de ella.
por lo que para compensar el desastre que había sido, le pide que le deje acompañarla hasta la estación. Ella, con una sonrisa coqueta, le pareció la idea. Le pregunta si planea escoltarla, aceptando su propuesta y tomándolo del brazo en ese momento. Como era de esperarse, eso tomó por sorpresa al prota, preguntándole a la waifu si acaso no se siente bien, y ella en forma de broma se lo confirma, sujetándolo más fuerte. Por lo que durante el transcurso del camino, Yuta estaba suponiendo que nuevamente estaba bromeando con él y tenía planeado llegar a la estación para despedirse de ella e irse rápidamente, dando por hecho que sería la última vez que se encontraría. Pero como Yuta estaba muy cómodo con la compañía de Asan, estaba alargando más el camino, tomando un pequeño desvío para poder estar un poco más de tiempo con su enamorada. Sin embargo, no se había dado cuenta que por el camino que estaban yendo se encontraba la zona hotelera. Al percatarse de ello, era demasiado tarde, porque la waifu le preguntó a dónde la llevaba. Está muy nervioso, por eso le responde de forma nerviosa que no era su intención llevarla a ese tipo de lugares. Ella, con una sonrisa coqueta, le pregunta si ha estado en ese tipo de lugares. Obviamente, este le confirma que no ha sido el caso. De igual manera, ella le menciona que tampoco le gusta ese tipo. A Yuta le sorprendió un poco su respuesta, imaginándose ambos dentro de un hotel del amor. De eso se dio cuenta la waifu, quien sabía que se estaba imaginando cosas algo traviesas. Aunque no negó ese hecho, le pide que salgan de ese lugar. Asan se había dado cuenta de lo estimulado que estaba el prota, por lo que le menciona que aún no quiere ir a casa. Sabía que lo estaba poniendo a prueba, por lo que le pregunta si quisiera ir a otro lugar. Ella de forma coqueta se lo confirma, dando a entender que esta es su oportunidad de dejar de ser un perdedor, acercándosele mucho al grado de que se le estaba insinuando, proponiéndole que hiciera un recorrido por toda la zona hotelera en donde estaban. La waifu lo estaba poniendo en serios aprietos, puesto que le estaba dejando la decisión de qué podían hacer. Obviamente el prota no quería dejarse llevar por su líbido y quería actuar de manera responsable, por lo que, sonrojado por lo que estaba pasando, le pide que deje de decir cosas como esa, puesto a que si él fuera otro tipo de persona, no hubiera dudado ni un segundo en aprovecharse, pidiéndole que no fuera muy descuidada con su persona y se cuidara más. Eso en verdad había alegrado a la waifu, ya que se dio cuenta qué tipo de persona era su enamorado, alegrándole en verdad haberlo conocido. El prota sonrojado se quedó un poco confundido porque jamás pensó que había hecho lo correcto. La waifu le pide que mejor regresen a casa, sonriendo como si nada hubiera pasado y tomándolo del brazo para que se fueran. Al llegar a la estación Asan, ella simplemente le sonríe para luego irse, pero el prota inconscientemente la terminó siguiendo. Esto confundió a la waifu, preguntándole si acaso iba por la misma dirección, cosa que el prota niega. Asan le agradece por todo lo que había pasado, ya que se divirtió mucho, por lo que el prota se seguía sentido apenado por haberla llevado tarde a su estación. Nuevamente la waifu le pide que no se preocupe, porque en verdad se había divertido mucho, además de que estaba muy interesada en seguirlo conociendo, tomando su teléfono de su pantalón en ese momento para pasarle su número de contacto y pedirle que si alguna vez la llegara a extrañar, no está de más que se mensajeara, despidiéndose para luego irse definitivamente. El prota no podía creerse todo lo que había pasado, imaginándose una situación hipotética en donde el par de tortolitos se entraban al hotel del amor. Sin embargo, en ese momento le llegó un mensaje de la waifu en donde le agradecía por el hermoso día que le brindó. Eso emocionó mucho al prota, no entendiendo por qué estaba de esa manera, por lo que al llegar a su casa, simplemente le da las buenas noches para luego irse a dormir. Días después de la cita, Yuta ya no había sabido nada de la waifu, pensando en si mandarle un mensaje, puesto que ella misma le mencionó que si alguna vez la llegara a extrañar, le mandara un texto. Sin embargo, descartó la idea porque se iba a ver muy desesperado por verla, por lo que se le ocurrió una mejor idea, y era publicar en Twitter una indirecta para que ella la viera, y así planear la siguiente cita. Pero de igual manera estaba dudando mucho, ya que pensaría mal sobre él. Una hora después de que publicara un tweet con la indirecta hacia ella, Asan le dio un corazón de su publicación, haciendo que Yuta se emocionara mucho por eso, tratando de tranquilizarse porque se estaba emocionando por tan poco, ya que solo era un simple like, y estaba asumiendo cosas que no venían al caso. Por lo que sin pensarlo mucho le mandó un mensaje en donde le invitaba a salir en fin de semana, por lo que momentos después de que hubiera enviado ese texto, se empezó a sentir arrepentido, suponiendo erróneamente que le hizo sentir incómoda y quizás ya le hubiera bloqueado. Pasando con la waifu, se encontraba haciendo ejercicio y al ver el mensaje de su enamorado se emocionó mucho. Volviendo con el prota, seguía con una ansiedad, cuestionándose por qué no le había respondido para nada y ni siquiera lo había dejado en visto. Por lo que cuando estaba a punto de rendirse en ese tema, le llegó una notificación a su teléfono siendo la respuesta de Asan a su petición. Ella estaba muy agradecida de que lo hubiera invitado, sin embargo lo terminó rechazando, ya que como fue una propuesta muy repentina, ya tenía planes para ese fin de semana, pidiéndole que mejor pospusieran la salida. Eso desanimó por completo al prota, porque pensó que quizás lo estaba rechazando de una forma muy sutil,
queriendo olvidar todo ese tema y queriendo borrar su chat para pasar la siguiente página. Pero justo en ese momento ella lo termina llamando, poniendo muy nervioso al prota, puesto que no se lo esperaba para nada. Al responder, ella le pregunta si acaso se encontraba bien. Ese se lo confirma, preguntándole qué sucedía. Asa le menciona que se tomó la molestia de contactarla porque la extraña mucho, preguntándole si a él le sucedía lo mismo. Este nervioso le comenta que tenía planeado invitarla a que vieran una película juntos. Asan se disculpa con él porque no estaba disponible ese fin de semana, pero le propone que lo pospongan para la siguiente semana, ya que estará libre e iría con él sin ningún problema. Yuta no tenía problemas en posponer su salida al cine, cosa que terminó alegrando mucho a la waifu, pidiéndole que fuera un chico bueno y la esperara hasta entonces, dándole las buenas noches y colgando en ese momento el teléfono. Yuta estaba muy centrado en su trabajo, ya que si terminaba todos sus pendientes antes del fin de semana, podría ver sin problemas a su enamorada. Cuando de momento su colega del trabajo llamado Akira lo interrumpe para preguntarle ese caso, él hizo unos documentos que le estaba mostrando. Este se lo confirma que lo hizo él, ya que le estaba haciendo un favor a un senpai de su trabajo quien no pudo realizar ese trabajo. Sin embargo, Akira le terminó llamando la atención porque todo estaba mal hecho. Al prota no le quedó más que responsabilizarse de su error. Sin embargo, Akira se había dado cuenta que Yuta estaba muy emocionado, insinuándole que quizás estaba muy emocionado porque tenía una cita. El prota no estaba de acuerdo con llamar a eso una salida, pero no negó que sí tenía planeado salir con alguien ese fin de semana. Todo eso lo terminaron escuchando sus compañeros de trabajo, quienes le empezaron a animar con la cita que iba a tener, pero eso no le gustó para nada al prota, pero les agradeció por su apoyo, dejándoles en claro que solo iba a ir al cine con una conocida. Akira no le da más importancia al tema, solo pidiéndole que arreglara sus asuntos pendientes. Mientras tanto, sus amigos le preguntan qué tipo de ropa iba a llevar a su cita. Él se respondió algo muy simple, por lo que sus compañeros le piden que se tome su cita en serio, porque las chicas se entusiasman mucho con la idea de las citas, pidiéndole que planeara bien la salida, porque de lo contrario lo dejaría de lado. Pasando con Akira, estaba escuchando todo eso a escondidas, no pudiendo creer que hasta Yuta tuviera una cita y ella no pudiera salir por su trabajo. Dejándose de lado, cuando Yuta llegó a su casa, se quedó pensando en el consejo que le dio su compañero de trabajo, por lo que empezó a revisar su armario y se dio cuenta que no tiene nada de ropa decente con la cual pudiera ir, investigando cuáles eran los mejores atuendos para que pudiera vestir en una salida. De esa manera, ese mismo fin de semana tenía que ir a comprar ropa nueva, yendo al centro comercial para elegir nuevas prendas, así que mientras estaba escogiendo qué ropa ponerse, uno de los empleados le dio la bienvenida, viendo que como tomó una playera del estante, le empezó a dar consejos sobre cómo combinarlas y los colores que tenía disponibles, animándolo a que se la probara. El prota le hace caso y al medirse la playera, el vendedor le pareció muy bonito como se le veía, así que la terminó halagando por eso. El prota, satisfecho por el resultado, sabía que tenía que hacer un cambio de imagen por completo, pidiéndole al vendedor que le diera lo más llamativo que tuviera, pagando una cantidad grande de dinero por ese motivo. Al salir del centro comercial, se terminó encontrando con su enamorada, sonrojándose por lo hermosa que se veía. Así cuando intentó acercarse a saludarla, notó que se iba a reunir con un chico rubio muy guapo, que todo lo que había visto el prota lo terminó desanimando, puesto que no sabía quién era el chico con el que se había reunido Asa. Eso hizo que quisiera cancelar la cita, pero no pudo, por lo que llegando ese día, se reúne con su enamorada en donde había quedado, viendo a lo lejos lo hermosa que se veía. Sin embargo, mientras la waifu estaba esperando al prota, un sujeto comenzó a coquetearle, invitándola a salir en ese momento. Pero como el prota iba llegando, le dice al chico que la waifu está ahí porque iba a salir con él. El tipo solo se comenzó a reír por ese motivo, ya que no se podía creer que una hermosura de mujer como lo es Asan iba a salir con un perdedor como lo es Yuta, por lo que le propone a la waifu que dejara ese perdedor y mejor se fuera con él. Asa le pide al chico que los dejara de molestar, yéndose con Yuta para abrazarlo y mencionándole que la extraña mucho, pidiéndole que se fueran en ese momento. Yuta se quedó muy confundida por dicha situación porque no pudo hacer mucho por su enamorada, suponiendo que quizás el otro chico guapo sí le hubiera defendido. Un poco más tranquila las cosas, la waifu estaba alegre de que se hubiera reunido por segunda vez, preguntándole por qué no la llamó rápidamente cuando había llegado al lugar que acordaron. Yuta, con su mismo complejo de inferioridad, se hizo de menos. La waifu cambió de conversación rápidamente, preguntándole si acaso se puso a la moda porque vio un estilo diferente en él. Este se lo confirma, mencionándole que pensaba en cambiar de aspecto para convertirse en al menos en una persona promedio, pero al final quedó decepcionado porque solo quedó en ridículo. Asan deja claro que cada que se reúne le llame tan pronto como pueda,
sabiendo que cuando una persona se viste a su manera termina siendo más atractiva que las demás, pero le termina diciendo que su aspecto sí se ve muy ridículo, así que le propone que antes de que fueran a ver la película pasaran al centro comercial, ya que quería recomendarle algunos atuendos diferentes que combinarían bien en él. Yuta estaba muy confundido por eso, suponiendo que ese tipo de actividades las hace con el otro chico. Dejando eso de lado, la waifu le pide que se pruebe algunas prendas que le estaba dando. Como todo estaba pasando muy rápido, el prota no tuvo más opción que probarse todo lo que le estaba dando su enamorada. Además de que Asan le confirmó al vendedor que es una cita de compras, por lo que cuando Yuta había salido del probador, todos quedaron impresionados por el gran cambio que había tenido. El vendedor le sugiere al prota que si quiere tener un cambio de imagen por completo, se compre unos lentes de contacto. Este lo estaba considerando, pero a la waifu le gustaba más con lentes, ya que era su propio estilo. Dejando eso de lado, cuando ambos estaban tomando un descanso, el prota tenía una lucha con sus pensamientos, ya que cada vez que pasaba tiempo con Asan se terminaba enamorando más y más, cosa que no le parecía para nada justo, porque si ella ya tenía novio, suponiendo que era el tipo con el que lo vio la otra vez, no está bien que se siguieran viendo, por lo que para quitarse de una vez todas sus dudas, le menciona que la semana pasada cuando fue a comprar su anterior ropa, la había visto por el centro comercial con otro chico, preguntándole si acaso él era su novio. La waifu al principio estaba muy confundida, puesto que no sabía nada de nada, pero al recordar a lo que se estaba refiriendo se comenzó a reír, ya que como lo vio ese día, hubiera preferido que le hubiera hablado para no crear más malentendidos. Y aunque no se lo confirmó ni lo negó, le pregunta por qué tiene curiosidad por saber eso. Este le comenta que si ese chico en realidad es su novio, no está bien que se estuvieran viendo. La waifu con una cara un poco triste le pregunta si solo fue eso, como queriendo que mostrara algo de celos por ello. Así cuando el prota le estaba a punto de revelar todo, ella le deja claro que el chico con el que se había reunido era su hermano, comentándole que su hermano había ido de visita la semana pasada y se reunió con ella, haciéndosele gracioso que hubiera confundido a su hermano con su novio. Como la waifu vio a Yuta aliviado por ese motivo, le coquetea por eso, insinuándole que vio que estaba celoso. Ese sonrojado no negó eso porque era cierto, pero no supo cómo expresarle todo lo que estaba sintiendo. La waifu le deja en claro que no son así entre ellos, cambiando de tema rápidamente porque ya estaba a punto de comenzar la película. Al llegar al cine, el prota se convirtió en un hombre que resuelve comprando los boletos en ese momento, ya que tenía la iniciativa de liderar en algunos momentos clave. Así que luego de que comprara los boletos, la waifu le da las gracias y le da su parte del dinero, cosa que no termina aceptando el prota porque aún no le pagaba la ropa que le había comprado. Luego de ello entraron a la sala del cine. El prota sabía de antemano que no se iba a poder centrar en la película porque estaba al lado de una chica muy hermosa, no sabiendo cómo debe actuar en situaciones como esa. Sin embargo, la waifu, sin perder el tiempo, rápidamente para mencionarle que lo que están haciendo es como si estuvieran en una cita, queriendo que practicaran juntos para cuando tuvieran una cita real, supieran lo que debían de hacer, tomando su mano y recargándose en su hombro en ese momento. El prota quedó decepcionado por eso, ya que lo que estaba viviendo no era una cita real, estando muy confundido porque estaba haciendo cosas de novio sin serlo, pero sobre todo estaba disfrutando mucho de ese momento, no queriendo que acabara la película. Así que mientras el par de tordolitos estaba viendo la película tomado de las manos, el prota estaba muy preocupado puesto que no quería incomodar a su enamorada con el sudar de sus manos o alguna otra cosa, por lo que de la nada la waifu le quitó rápidamente la mano de encima al prota. Obviamente, este se confundió por ese gesto, pensando que quizás hizo algo que no le había gustado, sintiéndose mal por ese motivo, arrepintiéndose por haber dejado por ese momento. Pero resulta que la waifu lo soltó de la mano porque se estaba secando las lágrimas que tenía en su rostro. Esa era una nueva faceta que el prota veía de su enamorada, intentando volverla a tomar de la mano en ese momento, pero al final se arrepintió. La waifu al percatarse de ello, sin dudarlo se vuelve a acercar a este. Al terminar de la película, Asan le comentó que le encantó el final, alegrándole que lo hubiera invitado, preguntándole al prota que le diera una crítica un poco más específica, ya que él sí se leyó la obra original del autor. Este se había quedado en blanco, puesto que durante el transcurso de toda la película no estuvo poniendo atención, por lo nervioso que estaba al estar al lado de la waifu. Obviamente Asan se había dado cuenta de eso, coqueteándole por ese motivo. Yuta intentó cambiar de tema rápidamente, comentándole que notó que lloró en el cine. Ella en forma enojada se lo confirma, puesto que también es humana y siente emociones como todos. El prota, al ver su rostro enojado, le pide una disculpa por eso, pero la waifu solo estaba bromeando con este, ya que en realidad no estaba enojada. Al llegar a la ventana del centro comercial, notaron que ya se había anochecido, haciendo que el prota no supiera qué hacer después de ello, ya que se supone que hasta ahí terminaba su cita, por lo que le propone a la waifu que fueran a comer algo.
Eso deja muy sorprendida a Sam, viendo que las verdaderas intenciones de su enamorado eran pasar más tiempo con ella, por lo que se lo dice directamente. Este le intentó negar, pero al final lo termina confirmando porque se dio la misma presión de ella. Solo de esa manera la waifu aceptó, pidiéndole que la esperara porque iba a retocarse el maquillaje. El prota rápidamente estaba buscando lugares a donde poder ir a comer. Sin embargo, se dio cuenta de que alguien respondió al tweet que publicó, no dándole importancia a eso, pues resulta que una chica se había animado a hablarle de forma muy nerviosa. Capítulo 9. El par de tortolitos, después de haber cenado algo, estaban muy contentos por haber compartido sus opiniones acerca de la película, por lo que la waifu le sugiere que antes de irse a casa fueran a dar un pequeño paseo juntos, ya que le pareció que la brisa de la noche estaba perfecta para salir a caminar. Ambos paran en un pequeño parque con vista al río, en donde alrededor había muchas parejas portándose románticas. La waifu, al verlo distraído, le pregunta qué estaba viendo. Este, de forma nerviosa, le menciona que simplemente está apreciando lo hermoso que es el lugar. Ella se había percatado de que era un lugar donde solo iban parejas, por lo que se le acerca a Yuta para mencionarle que podían hacer ese tipo de cosas. Este, sonrojado, no estaba entendiendo lo que estaba pasando, esperando a que llegara el momento del beso, pero la waifu le revela que solo estaba bromeando. Eso alivió un poco al prota, pidiéndole que tenga cuidado con quién hace ese tipo de bromas. A Sam deja en claro que no haría eso con todo el mundo, no pudiendo creer que Yuta se emocionara con tan poco. Eso le dejó algo muy en claro al prota, y es que debe de tener mucho cuidado cómo actúa la waifu en diferentes tipos de situaciones. Cambiando de tema, le pregunta cuál era su nombre. Sam comenzó a reír porque pensó que le iba a preguntar algo más serio, así que en ese momento se presenta ante él con el nombre de Azusa, aprovechando su oportunidad para molestar al prota, pidiéndole que la llame por su nombre de pila y acercándosele para llamarle al oído por su nombre de pila, comentándole que salieran alguna otra vez y hagan planes para más adelante. Dejándose de lado, había pasado algunos días en donde el prota simplemente estaba esperando un mensaje o llamada de Azusa, por lo que para distraerse comienza a ver Twitter, encontrándose con una respuesta a un tweet que no había respondido desde hace días, por lo que decide darle una respuesta, pues resulta que otra chica le había escrito al prota, emocionándose al haber recibido su respuesta. Y hasta aquí llegó el resumen del manga de Hoshu wo Meku-chan. Espero que les haya gustado, y si fue el caso, les agradeceré mucho que le den mucho apoyo a este video. Dejando tu like y comentario me estarían apoyando lo suficiente. Y mucho, chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Erosil Pro. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente.